Hola, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Julia Loret de Mola, asociada principal del estudio Payet Reicaubi Pérez Abogados. Y en esta oportunidad les quiero dar la bienvenida a este evento que hemos organizado junto con la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, donde conversaremos sobre los retos de la mujer en la profesión del derecho. Vamos a conversar con 7 panelistas, todas abogadas, donde nos van a comentar cuál ha sido toda su experiencia a lo largo de la carrera de Derecho, cómo han decidido, en primer lugar, estudiar Derecho, ¿no? Cómo ha sido su experiencia en la universidad, en la Facultad de Derecho. Ahora que las presentes se van a dar cuenta que todas ellas vienen de universidades diferentes. Eh, no sé si pertenecen a generaciones diferentes, pero al menos son edades distintas, entonces la experiencia que cada una nos va a comentar va a ser muy distinta, ¿no? Además nos van a contar cómo poco a poco fueron eligiendo su área de especialización, ¿no? Desde sus prácticas preprofesionales hasta finalmente, bueno, cómo llegaron a donde están ahorita, ¿no? Y en general sobre su experiencia profesional y los retos que enfrentan día a día en esta profesión, ¿no? que hemos elegido, que es muy interesante, pero a la vez también muy demandante, ¿no? Y bueno, que creo que podemos decir quizás tradicionalmente masculina, entonces que para la mujer es un reto ser abogada, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta de que me hayan elegido para dar estas palabras de bienvenida, porque creo que es muy importante que tengamos estos espacios, ¿no? Para conversar sobre estos temas. Saludo a la iniciativa del estudio y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de promover esos espacios, ¿no? Y veamos pues qué experiencias nos llevamos y qué podemos aprender de lo que cada una nos cuente hoy día. Así que bueno, para no quitarles mucho tiempo, paso a presentar a cada una. En primer lugar nos acompaña la doctora Columba del Carpio, en representación de la Universidad Nacional de San Agustín. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Granada, España, máster en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, docente principal de pre y posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín, consejera del Consejo de la Facultad de Derecho también de la UNSA, ex magistrada de carrera y ex jueza de la Corte Suprema de Justicia del Perú, miembro además del International Society of Family Law, de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas, de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y asociada honoraria de la Asociación de Derecho de Familia y Sucesiones de Brasil. Además, están con nosotras 6 excelentes abogadas del estudio Payet, que bueno, nos acompañan hoy día. Está en primer lugar Susan Castillo, que es socia del estudio del área corporativa y que ha estado en la Universidad Católica. Tenemos también a Karen Ángeles, que es consejera del estudio, especialista en Derecho Administrativo, dirige el área de Obras por Impuestos, y también ha estado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos a Rocío Gordillo, que es asociada del estudio del área corporativa. Ella ha estado en la Universidad Nacional de San Marcos. Está también Regina Odar, es asociada del estudio también del área corporativa y ha estado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está con nosotros Yelvi Adrián, que es asociada del estudio. Ella se especializa en Derecho Inmobiliario y es precisamente abogada de la Universidad Nacional de San Agustín. Y tenemos también a Xaviera Brandon, que es abogada del área penal del estudio y ha estado en la Universidad de Lima. Así que tenemos acá un excelente panel. Estoy segura que va a ser muy interesante escuchar las experiencias de cada una, los retos que cada una ha tenido en esta profesión. Por favor, les doy la bienvenida a todos nuevamente, espero que disfruten el conversatorio. Recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento en la casilla de preguntas. Y ahora doy pase a Jimena Pérez, asociada del estudio, quien va a ser la encargada de moderar este panel. Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias a todas y todos los que nos están viendo el día de hoy por estar presentes en este evento. Vamos a empezar con el primer tema. Así que bueno, el primer tema se trata sobre desmitificar el perfil del abogado. Y bueno, no sé cómo les habrá pasado a ustedes, pero al menos a mí, cuando era el momento de escoger mi profesión,
se me cuestionó mucho si es que yo debía o no debía ser abogada. ¿Y qué pasa? Que como comentaba Julia al inicio, la carrera de Derecho es una carrera que ha sido predominantemente masculina, al menos bajo los estándares sociales aceptados hoy en día. Eh, entonces, digamos, el perfil del abogado tiene como características usualmente conocidas el ser serio, agresivo, directo, un tiburón, ¿no? Como le suelen decir. Entonces, conversemos un poco sobre este momento para ustedes, el momento en el que ustedes deciden ser abogadas y qué les dicen en casa, qué les dicen sus amigos, qué les dicen sus compañeros. No sé, Columba, podemos empezar contigo de repente. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? En principio, mi agradecimiento al estudio Payet Rey Caubi Pérez, que en realidad se merece no solamente mi agradecimiento también, sino mi felicitación por propiciar estos espacios de diálogo entre abogadas, damas de diferentes generaciones, ciertamente, pero que pueden resultar muy enriquecedoras, pues, para las actuales y las nuevas generaciones también de abogadas en Perú. Particularmente pienso que esta situación de la elección de la carrera tiene que ver con lo que significa la postergación de la mujer prácticamente como una tradición histórica, ¿no? Eso es conocido por todos, pues de eso se ha escrito muchísimo, ¿no? En todos los espacios, y en consecuencia esta exclusión pues ha dado lugar también particularmente a que determinadas profesiones estén prácticamente también a su vez asociados a lo que significa el perfil del varón para desempeñarlas, ¿no? Y una de ellas pienso que es justamente la abogacía, como lo es la ingeniería, la medicina, etcétera, entre otras, no solamente profesiones, sino también oficios, si se quiere, ¿no? Bueno, en lo que a mí respecta, eh, no he tenido yo mayor dificultad, mayor problema, afortunadamente, eh, en mi familia. Si bien es cierto, no hay abogados, porque también eso es interesante al momento de elegir una carrera, ¿no? A veces uno lo hace por tradición familiar. Sin embargo, sí recibí el apoyo de mis padres, ¿no? En el sentido de que sí estaba muy bien la elección que yo estaba haciendo, y en consecuencia, pues, no tuvimos mayor dificultad para escoger esta carrera, y particularmente, ¿no? Tomar en cuenta también la vocación que la he sentido, ciertamente desde muy niña, ¿no? Desde muy infante, pero me gustaría saber qué opinan y cuál ha sido la experiencia de las otras, las jóvenes colegas del estudio Payet Rey Caubi Pérez. Por ejemplo, ¿qué nos podría decir Karen al respecto? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Gracias, Columba, por el pase. Efectivamente, escoger la carrera de Derecho no fue la primera opción que tuve, ¿no? O sea, tenía mi test vocacional en la cual me aparecían 3 opciones, pero lo que sí era claro es que iba a tener una carrera que sí era preponderantemente letras, ¿no? Entonces, al momento de ir a la universidad, se afianzó esa elección, porque llevé un curso específico, y mi familia obviamente me apoyó en el tema. Y lo que sí me llevaba a notar en la facultad es que la mayoría de docentes en la universidad eran hombres, ¿no? Y había un perfil de abogado importante. Entonces, de una u otra manera te sientes como que tengo que ser como ellos, ¿no? Un poco duros, un poco fuertes, y no iba con mi personalidad, ¿no? Creo que al momento ya de madurar ya te sale otra personalidad, poco a poco vas agarrando cancha y experiencia, pero al inicio tú te das cuenta de que tu personalidad no encajaba posiblemente al inicio en la carrera, pero te encantaba, o a mí en mi caso me gustaba los cursos que llevaba, especialmente los temas de procesal, ¿no? Los temas de procesal civil, algún curso de penal que llevé, me gustaba. Sin embargo, al momento de las prácticas, nunca llegué a practicar en un tema específico de esos temas, pero sí se nota al inicio, al momento de ver la carrera, que si bien te gusta, tienes que de una manera explorar y ver los obstáculos que se van a ir presentando, ¿no? Más importante, los estereotipos que existen en la carrera, de tipos de profesionales, personalidades, formas de ser, de posturas, que a veces uno no las tiene. Pero creo que lo interesante es
en la carrera buscar tu sello personal, ¿no? Como abogada y como profesional. Gracias. Ciertamente, ciertamente. ¿Y qué hay, Rocío? ¿Qué nos puedes decir? Compártanos tus experiencias en ese momento. ¿Cómo fue la elección, Gracias, Rocío? Columba. Primero, quería comentar de que esto que se menciona respecto de las características que, digamos, se espera de un abogado que están vinculadas a la masculinidad, creo que vienen justamente de un contexto social desfasado, como comentaba Columba, porque, digamos, ahora todos sabemos de que la masculinidad, entre comillas, pueden ser aspectos que son atribuidos a los hombres exclusivamente, pero no es así, ¿no? Todos tenemos, eh, o sea, una mujer también es seria, puede ser agresiva y directa, y un hombre no. Entonces creo que esto viene, digamos, de una percepción desfasada y además, como bien comentaba Columba, claro, esto de que, claro, los abogados son hombres, venía de un contexto en el que las mujeres estábamos, digamos, relegadas a otros ámbitos sociales y los hombres se relacionaban solo entre ellos en el ámbito laboral, ¿no? Ahora seguramente hay muchas más mujeres como contrapartes, como clientas, y antes no habían esa oportunidad, y creo que justo por eso ahora las habilidades blandas son más valoradas, y nosotras tenemos ahí, yo creo, una ventaja. Entonces, creo que esto de la percepción de las características que tiene que cumplir un abogado ya no son las que eran antes, y comento esto un poco para las chicas que puedan estar pensando en ser abogadas o que están empezando a estudiar. No, ya esas características yo creo que nos determinan cuál es tu profesión, ¿no? ¿Y cómo empecé? Bueno, yo en realidad en el colegio a mí me gustaba todo y tenía un poco el ánimo de explorar un montón de cosas. O sea, yo nunca he entendido, creo, por qué tienes que tener una sola profesión durante toda tu vida. Pero, bueno, tenía que ponerme a estudiar algo, entonces en el colegio un poco hubo un test vocacional, creo que todos lo hemos tenido, y me llamó un montón la atención esto de que nos explicaba un abogado del rol del abogado en la sociedad y un poco los que estamos llamados a desarrollar en la sociedad, ¿no? La búsqueda de la justicia, etcétera. Entonces yo ahí por ahí me encandilé y empecé a estudiar esto, y la verdad yo he practicado en un montón de áreas. Yo he sido hasta litigante, he visto temas penales, yo ahora me dedico a temas corporativos financieros, eh, porque la verdad siempre he tratado de buscar qué cosa encaje, no más que qué cosa encaje con las características que te dicen que tienen que cumplir un litigante, con lo que me guste, con lo que me llene, y creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? No guiarnos por estos preceptos, sino en realidad buscar nuestra propia felicidad. Claro, qué interesante todo lo que expones. Tu experiencia es muy valiosa, ciertamente, Rocío. ¿Y qué nos puede decir Yelvi? De igual manera, para la elección de su carrera, ¿cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Complicado? Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Columba, por el pase. Sí, de hecho, coincido mucho con lo que acaba de mencionar Rocío, que es muy importante al momento de elegir tu carrera profesional, si es que has decidido optar por ese camino, que sea algo que realmente te guste y te apasione, ¿no? Dejando de lado los supuestos perfiles que deben encajar en determinada carrera. Creo que lo más importante es sí sentir un poco esa pasión y ese interés sobre algo, ¿no? Evidentemente preguntando un poco y conversando un poco de qué va más o menos la carrera, porque ya lo vamos a tocar también el tema de la expectativa versus la realidad, pero sí es sumamente importante. Y yo cuando empecé, bueno, el momento en que decido estudiar Derecho es cuando, bueno, evidentemente estaba saliendo del colegio, al igual que creo que la mayoría tuvo un test vocacional. Yo no estaba muy segura en ese entonces de qué estudiar. Me gustaba casi todos los cursos, tanto sea de matemática como no, lo que viene a ser letras.
De hecho, ahí hay un poquito un estereotipo en cuanto a los abogados, que porque no te gustan los números, te pones a estudiar derecho, ¿no? Una cosa así. Y a veces asumen de que estudiaste eso porque no eres bueno en los números, pero creo que dentro de conocer, cuando ya empiezas a entrar a este mundo, ¿no?, del derecho, te vas dando cuenta que inclusive en algunas especialidades es sumamente importante que te gusten los números y todo eso, y hasta probablemente no sé, es una mezcla entre números y letras muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, siempre lo he considerado un estereotipo de no encasillar, ¿no?, al abogado que solamente sabe de letras y no puede o no sabe nada de números, ¿no? Entonces yo estaba dentro de alguien que le gustaba tanto las letras como los números y no sabía si irse por alguna ingeniería o derecho, ¿no? Pero en mi test, pues sí, me hicieron algunas preguntas y creo que me sirvió mucho, pero aún así no estaba todavía tan segura hasta que ya llega el momento de postular. Y en una preparación que tuve, ¿no?, en una clase, conozco un abogado con un excelente discurso y su manera de explicar y de hablar, que creo que eso fue lo que al final me terminó convenciendo, porque yo dije, quiero hablar y debatir y conocer esos temas, profundizar en algunos temas, y eso creo que fue lo que me inclinó. No, gracias, bueno, por suerte yo no tuve algún tipo de comentario de que no deberías estudiar esto por aquello, ¿no?, porque el abogado tiene que ser así, ¿no? No, por mi lado sí tuve mucho apoyo ten mucho cuidado porque sí, quizás te vas a tener que, ¿no?, pelear con alguien o algo así. Lo ven un poco así, no necesariamente. De hecho, no todo es litigio, y eso, por ejemplo, en la firma se ve mucho, porque muchas veces es transacción y es poder llevarte bien con la otra parte, a pesar de que no estás en la misma parte. Entonces, hay muchos estereotipos respecto. Yo creo que más allá de las mujeres, también dentro de la carrera del derecho, que no necesariamente es así. Y lo que yo sí vi en los primeros años de carrera, y ahí es cuando recién lo vi, es que sí tenía algunas amigas que quizá eran más, quizás con un carácter un poco más suave, que muy tranquilas, ¿no? Y sí les decían algo así, como que, o incluso comentarios de algunos profesores, ¿no?, que decirles, oye, tú no deberías, tienes que ser más fuerte, ¿no?, más ruda para, si quieres progresar en esta carrera, ¿no? Una cosa así. Y no necesariamente, o sea, depende de realmente si te gusta, y yo las veía estudiando, leyendo y todo, y les interesaba los temas que veíamos, y yo creo que al final del día eso es lo más importante. Bueno, sí, muchísimas gracias por las experiencias que nos han compartido todas. Es súper enriquecedor, creo, para todos los participantes y participantes presentes. Y vamos a pasar al siguiente módulo. Bueno, nuevamente recordarles que todos y todas pueden dejar sus preguntas en la casilla que está abajo de sus pantallas. Y pasando al siguiente tema, ya hablamos ahora sobre el tema de la elección de carrera, y vayamos un poco más allá, la Facultad de Derecho. ¿Qué experiencia tuvieron en su vida universitaria? La expectativa de lo que iba a ser la universidad versus la realidad de lo que sucedió. Aquí es importante ver si es que nos pueden contar un poco más sobre su ingreso a la universidad, los cursos que hayan llevado, los eventos extraacadémicos, presentaciones, exámenes, cualquier evento que hayan tenido en su vida universitaria. ¿Hubo mayoría femenina en aulas de derecho o no la hubo? Como nos comentaba Karen hace unos momentos, creo, el tema de que los profesores hayan sido mayoritariamente hombres, ¿les influenció en algún sentido o no? ¿Hubo alguna experiencia de competitividad, de competencia entre mujeres? A veces también pasaban estas competencias que muchas personas suelen decir que es una competencia tóxica entre mujeres, no sé. Cuéntenos un poco cómo ha sido su experiencia universitaria. No sé si, Columba, nos puedas contar cómo fue contigo en la universidad, para empezar. Gracias, Jimena. Ciertamente que el ingreso a la universidad, pues, en realidad es otro mundo, ¿no? Del colegio a la universidad, ciertamente, y la Universidad de San Agustín es una universidad grande, ¿no? Entonces, ciertamente que yo
cuando ingresé a la universidad, muy bien, no tuve mayor dificultad, pero era pues toda una expectativa enorme, ¿no? ¿Qué iba a pasar allá? Ese desfase, cuánta exigencia, ¿no? Iba a haber en las aulas. Bueno, en ese momento pues había todo lo que significa los primeros años de humanidades, ¿no? La formación humanística, cursos generales, antropología, sociología, psicología, que resultaron muy, muy interesantes, ¿no? Y luego vino pues propiamente la carrera de Derecho. Allí efectivamente éramos muy, muy pocas mujeres, ciertamente, pero para ello en las generaciones anteriores todavía eran mucho menos. Creo que era una mujer por aula, ¿no? Y cuando yo estudié, en realidad éramos 6 frente a 28, ¿no? El total de la clase éramos 28 y la mayoría varones, y éramos solamente 6 mujeres, ¿no? Y bueno, mayor problema no hubo, creo que nos llevamos bien con los compañeros, y bueno, las exigencias de la Universidad de San Agustín siempre han sido pues grandes, mayores, y sencillamente a estudiar, ¿no? Ese fue el tema. Y al poco tiempo, en realidad en el segundo año, tercer año de Derecho, pues ya tuve otra experiencia que luego la voy a relatar, Creo que por lo pronto lo dejamos allí, y más bien quiero dar pase también a las experiencias valiosísimas de estas jóvenes colegas. A ver, ¿qué nos puede decir Karen sobre su experiencia en la universidad? ¿En qué universidad has estudiado, Karen? Hola, ¿qué tal? En la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, ahí estudié con los estudios generales letras 2 años y luego ya en la carrera de Derecho. A mí me encantó la universidad, lo disfruté mucho. Era muy chancona, eso sí, creo que no iba mucho a las encerronas, creo que ahí se me las perdí un poquito, pero la experiencia ha sido muy enriquecedora por los cursos que llevé y también porque tuve la oportunidad de hacer actividades extracurriculares dentro de la misma universidad, ¿no? Pertenecía a una revista de Derecho y eso me ayudó un montón a socializarme y a tener metas dentro de una asociación que permitía que los estudiantes puedan escribir, puedan hacer eventos en lo que es derecho, en la investigación del derecho, y eso ha sido muy importante dentro de mi desarrollo profesional, ¿no? Por eso yo les recomiendo a los chicos que están en la universidad, y si su universidad también tiene estas iniciativas de alumnos de revistas de derecho o de repente de centros o círculos de investigación o ayuda a la comunidad con el derecho, que participen, porque te va a dar un valor agregado que no necesariamente te da un curso que tú estudias normalmente en el colegio, en la universidad, perdón. Entonces, es importante participar porque te va a enriquecer en todo el tema de tu profesión. Entonces, aparte de eso, es que me permitió tomar nuevas funciones dentro de la revista, que de una manera también marcan un poco tu personalidad y te va ayudando a tener mayor desempeño, desenvolvimiento y de repente tener un mayor forma de negociación con las personas que forman parte de esa asociación, ¿no? Es importante, y aparte el relacionamiento que puedas tener con los profesores, porque a través de ellos se hacen los eventos que pueden interesar a los estudiantes, y también te permite de una manera explorar otros temas de investigación. Entonces, sí les recomiendo y aprovechar cada instante que tengas en la universidad. Yo desde que ingresé a la universidad, yo ya tenía en mente que tenía que salir lo más pronto posible como abogada, porque ya poco a poco que iba estudiando y estudiaba en verano, también cursos de verano para poder terminar lo más pronto posible, y poder trabajar, porque quería de una manera poner en práctica los conocimientos que tenía, y de una u otra manera es un incentivo, es perseverancia, es constancia, y creo que en cualquier carrera, sea el derecho o otra carrera, lo importante es lo que te haga feliz. Y si esa carrera te hace feliz, el empeño que le vas a dar, vas a poder dejar una huella en tu carrera, una marca personal.
Todos podemos ser abogados de diferentes universidades, tenemos los mismos conocimientos, pero lo que te hace distinto es tu huella personal. Es algo que tú lo tienes y por eso vas a ser de una manera reconocida o de una manera, de una manera reconocida en el sentido de que tu personalidad hace la diferencia en tu carrera. Sí. Qué bueno, me estás haciendo acordar pues de las actividades extracurriculares como recuerdo el Círculo Criminológico Peruano que constituimos en la Universidad Nacional de San Agustín en aquel momento. Ciertamente, es momentos muy lindos, muy bellos, ¿no? Y que van marcando en realidad cada paso, cada hito de nuestra formación académica. Gracias. ¿Y qué nos puede decir Yelvi de esas experiencias en las aulas de la UNSA en otro momento, ciertamente, cuando ya la profesión de la abogacía iba abriéndose más y más y el mayor número de damas pues se incrementaba en las aulas? ¿Qué tal, Yelvi? Adelante. Sí, de hecho, cuando yo estuve en la universidad, creo que al día de hoy han cambiado muchas cosas. Bueno, evidentemente no es hace mucho, pero al mismo tiempo han pasado muchas cosas en ese transcurso del tiempo. Un cambio de rector, un cambio bueno, el tema de la ley universitaria, entonces sí hay muchas cosas que creo que han cambiado y me parece sumamente bueno. Sobre todo esa apertura, ¿no? A incorporar nuevos cursos y todo eso, que creo que abre también más el campo y a que muchos estudiantes encuentren, ¿no? una línea de carrera o una especialización que quizás antes no sabíamos o no teníamos mucho acercamiento, ¿no? A eso. En mi caso, cuando yo ingresé, diría que inclusive habían más mujeres que hombres en mi salón. Sí, de hecho éramos mayoría, pero lo curioso era que nuestros profesores todos eran hombres en su mayoría, ¿no? De hecho, no recuerdo haber tenido una profesora mujer en el primer año de carrera, ¿no? Creo que tuve una profesora, bueno, catedrática recién cuando estuve en tercer año, quizás cuarto año, o sea, sí, la mayoría de hombres en lo que viene a ser, ¿no? Los catedráticos, pues era una realidad en la facultad, ¿no? Si bien es cierto, muchos profesores nunca, o sea, no, es muy independiente, ¿no? Cómo enseña uno, si es hombre o mujer. Sí creo que hay un plus en que tengas más catedráticas mujeres, y es justamente ese sentir de que sientes cómo te levanta o una especie de mentoría adicional a las mujeres. Lo digo porque cuando tuve, ¿no? una catedrática mujer me parece que en tercero o cuarto año, sí como que nos decía siempre, ¿no? Ustedes tienen que dar inclusive el doble y no dejar que nadie les diga lo que no pueden hacer, ¿no? No dejar que nadie les quiera pasar por encima, ni que porque tu esposo es tal o no, aquel te digan que, por eso has llegado aquí o algo así. Muchas cosas, a veces comentarios que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, a veces creo que dentro de la sociedad a veces todavía cuesta entender que las mujeres podemos lograr muchas cosas a pesar de todos los, ¿no? Quizás inconvenientes que podamos tener por temas naturales, ¿no? Que creo que ciertamente las mujeres en algún momento, pues, algunas deciden ser madres y son cosas naturales que evidentemente van a hacer un cambio en nuestra vida, pero eso no quiere decir que no podamos lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, sí me acuerdo mucho de esa clase, porque sí era una persona que no dejaba para nada, o digamos, simplemente escuchaba que algún hombre nos hacía algún comentario como que en broma, ¿no? Porque siempre uno tiene sus compañeros y hay mucha confianza a veces con los compañeros en la universidad, y a veces hay algún comentario que no te das cuenta, pues, ¿no? Que puede ser incluso un poco atentatorio contra ti como mujer, y ella siempre los ponía, ¿no? En línea recta, ¿no? De decirle, ¿qué has dicho? ¿no? Y los hacía pensar incluso de cómo comportarse, ¿no?
qué comentarios no están bien, porque a veces están normalizados y no necesariamente está bien decirlo, ¿no? Entonces, creo que por eso sí es muy importante que tengamos, ¿no?, más que catedráticas mujeres. Al día de hoy no sé si hay más, espero que sí, pero sí se sentía eso dentro de la universidad. Ahora, en cuanto a lo que es expectativa versus realidad, pues sí, ¿no? O sea, sí te imaginas otra cosa y cuando ingresas a la universidad quizás no es todo lo que tú te imaginabas en cuanto a lo que viene a ser el derecho, ¿no? Sobre todo por las series, las películas y todo eso, pero creo que dentro de todo, ahí es donde tú realmente descubres si realmente estás ahí porque te gusta o quizás escogiste mal o diste un paso en falso y quizás debas replantear algunas cosas. Ujú. Qué bien, sí, pues la realidad ha cambiado y ya somos varias docentes damas en la Universidad de San Agustín, no te quepa la menor duda, Yelvin. ¿Y qué hay de ti, Regina? ¿Qué experiencia has tenido en las aulas universitarias? Cuéntanos. Gracias, Columba. Bueno, yo quería compartir dos experiencias particulares que me parecen que marcaron mucho mi carrera universitaria. La primera va un poco en línea con lo que comentaba Karen, con la experiencia que tenemos todos los estudiantes en las revistas de Derecho. Yo formé parte de una revista, estaba en la comisión que se encargaba justo de publicar la revista, y algo que ahora que lo veo me llama mucho la atención es cómo se repartían las comisiones, sobre todo la dirección de las comisiones, y creo que eso era algo que pasaba en todas las revistas en general de la facultad y de otras universidades, ¿no? Y algo que era muy característico era que las publicaciones solían ser dirigidas por hombres y los eventos académicos, los cursos, eh, las comisiones que se dedicaban al desarrollo social eran dirigidas por mujeres. Y eso es algo que, claro, ahora piensas y dices, sí, había un patrón claramente marcado y eso tiene mucho que ver con ese estereotipo que hay en la sociedad y que también se reproduce en la universidad. De hecho, yo recuerdo que yo llegué a ser directora de mi comisión y una broma que era muy popular era la maldición de las mujeres que dirigían esa comisión. No había habido una mujer en mi comisión desde hacía unos, creería que 5 años antes que yo. Para esto no les estoy hablando de algo que haya pasado hace 10 o 20 años, ¿no? Esto pasó hace 5 años. Y bueno, le decían la maldición porque decían que muchas veces las cosas no salían bien cuando la comisión la dirigió una mujer. Entonces, claro, empezar tu trabajo con esa fuerza, con ese tema peyorativo encima y era fuerte, ¿no? Aunque lo vieran como una broma. Por ejemplo, en mi comisión, todas las personas que pertenecían, además de mí, eran hombres. Entonces eran 5 hombres y una mujer. De hecho, fue una experiencia muy grata, fue una experiencia que a mí me gustó mucho, pero sí, ahora que la pienso y que me he puesto a pensarla para este conversatorio, es bastante ejemplificativo de cómo se reproducen esos estereotipos también en la facultad, ¿no? Y también está todo el tema de las autoras o de las seminaristas que participan en los eventos. Muchas veces te das cuenta que eran mínimas la cantidad de mujeres que participaban, que escribían. Me acuerdo que en ese momento dijimos incluso hay que activamente buscar que participen mujeres y ni siquiera buscábamos paridad, decíamos que al menos participen 3 o 4 de 20 hombres, por ejemplo. Y lo que veo es que a la fecha eso ha cambiado mucho. Creo que ahora hay muchos paneles en los que es muy importante la diversidad. Hay personas que activamente buscan que mujeres participen de, por ejemplo, congresos de derecho civil que se suelen asociar un poco más a hombres o en general congresos de derecho procesal también. Creo que eso es algo muy interesante que de repente ha cambiado para bien. Y la segunda experiencia que también quería, o de la que quería comentar, y la comento porque fue algo que creo que cambió muchísimo desde que entré a la facultad y hasta que salí, fue todo el tema de las políticas que se adoptaron en las distintas universidades por los casos de acoso y hostigamiento sexual que hubieron, particularmente, y simplemente lo comento porque me parece muy interesante cómo era hace no tanto tiempo, ¿no? Hace 5 años y cómo es ahora. Cuando yo ingresé, eran secretos a voces, los profesores que un poco se podían propasar o que tenían conductas que llegaban a ser hostigamiento, pero simplemente se conversaba, era como un secreto a voces, nadie lo reclamaba, nadie decía nada,
simplemente todas lo sabíamos, todas lo conversábamos, de repente lo tratábamos en reuniones y ya está. Creo que eso ahora ha cambiado con todo el movimiento que hubo del Ni Una Menos, del Me Too. De hecho, justo cuando yo estaba acabando la carrera, eso surgió muy fuerte, ¿no? Ahora ya hay muchas políticas al respecto, hay chicas que hablan, hay chicas que comparten su experiencia, ha habido, de hecho, accountability de parte de muchos profesores que han sido acusados, y ahora, de hecho, la actitud también de los profesores hacia las alumnas ha cambiado. Creo que eso es algo muy positivo, es algo que de repente no se habla en voz alta tanto, pero ahora sí se está hablando mucho más. Y es algo que también creo que marcó, que fue muy importante en mi carrera universitaria. Y bueno, esos eran los dos puntos que yo quería compartir. Columba, creo que estás en mute. Sí, no, estoy bien. Sí, Sí, es ahora para darle pase a Rocío, ¿no? sí. Ella ya intervino, me parece, ¿sí? No, Rocío aún no ha intervenido en este módulo, ¿verdad, Rocío? No, Sí, no. no, todavía Sí, no. está bien. A ver si Y nos ya, puedes contar tu experiencia. Sí, a ver, yo soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mucho orgullo. Y obviamente no puedo decirles si había mayoría o no de mujeres, porque pónganse a contar cuántos alumnos hay en cada salón de la San Marcos y sacarle el promedio. Pero sí les puedo decir que de los alumnos destacados, o de las alumnas o les alumnos destacados que recuerdo, la mayoría eran mujeres. O sea, siempre había los comentarios innecesarios de varios, eh, pero recuerdo muy bien y de hecho hasta ahora recuerdo, y no solamente si son mis amigos, sino que los tengo muy, muy presentes a los abogados que han salido de mi generación de San Marcos, que son muy capos, la mayoría son mujeres. Y no tuve en realidad casi profesoras mujeres. Recuerdo que tenía una profesora mujer de procesal civil, que seguramente la conocen, que es la doctora Eugenia Ariano, y creo que valía ella por mucho de darte cuenta cómo es que una mujer puede ser a la vez tan reconocida y tan buena en lo que hace, y a la vez ser una persona, no lo que decíamos de serios y agresivos, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que por lo menos como nos enseñaban a nosotros, era una persona súper abierta, súper amena en la clase, y eso como que te da una visión de cómo es que podíamos desarrollarnos nosotras, ¿no? Y en realidad no tuve más que ella y una profesora, recuerdo, pero la mayoría de los profesores eran hombres. En mis actividades extracurriculares, sí, todas eran mujeres. Bueno, no, perdón, la mayoría. Yo tuve la suerte de fundar en la universidad el Círculo Financiero Corporativo, y lo fundé junto con un par de amigas mujeres y un amigo hombre. Todas estamos ahora súper orgullosas de eso. Yo llegué a ser presidenta del círculo una vez, y estuve en la mesa directiva muchas veces, y tuvimos la suerte de que nosotros poníamos las reglas, así que no existía esto de que las mujeres se dedican a esto y lo otro, y creo que nunca surgió en el grupo tampoco ese sesgo, ¿no? O sea, siempre fue un grupo que se fundó y que se desarrolló, y hasta ahora, sobre la base de capacidades y de intereses de todas y de todos. Y coincido ahí con lo que comentó Karen, de que es súper importante formar parte de esos espacios. Te desarrolla no solamente la capacidad de investigación, sino también tus capacidades de liderazgo, de relacionarte con otros. Nos desarrollamos, por ejemplo, nos compartíamos cosas con talleres de la Católica, de la Virreal, de todos lados, y comenzabas a crear una red, ¿no? Y eso es súper importante. Recuerdo, por ejemplo, también que en esto que comentábamos de la realidad versus las expectativas, yo comencé a practicar desde que estaba en primer año de Derecho, o sea, segundo de la universidad, y la verdad es que ahí no he parado de trabajar. Y recuerdo que era muy joven, obviamente, cuando empecé a practicar, y veía cosas que te chocaban, ¿no? O sea, por ejemplo, ya era practicante un poco más grande,
ibas a hablar con, por ejemplo, algunos jueces y veías de que, claro, te respondían distinto a tus compañeros practicantes, ¿no? Te respondían, no, digamos, igual que ellos, porque, por ejemplo, no sé, a mí me trataban como un poco más de chica, de niña, y no es que sea tu edad, es que eres mujer. O sea, la infantilización de la mujer, y creo que lo hemos visto hace poco en las ministras, por ejemplo, no depende de tu edad, ¿no? Depende de que eres mujer y que te estás desarrollando en un ámbito masculino. Y eso creo que era lo que más me chocaba de la realidad en la que ya nos desenvolvíamos como practicantes, y creo que lo que debemos procurar es que no ocurra, ¿no? Desde nuestro espacio ahora debemos procurar de que eso no sea así, de que las mujeres nos sentamos cómodas, de que no sintamos estos que decía Yelvi, de que no te das cuenta que se están diciendo algo. Eso me parece que deberíamos desaparecerlo y hacer todo lo posible por fomentar esto, y que los hombres también hagan el trabajo de educarse y de, en realidad, de respetarnos, ¿no? Es algo tan básico y tan mínimo que creo que es súper fácil de hacer. Y bueno, eso es lo que quería comentar un poco de mi experiencia en la universidad. Muchísimas gracias, Rocío, Columba, Regina y Elvi, por sus experiencias compartidas. Nuevamente recordarles al público espectador que tienen la posibilidad de dejar preguntas en la casilla que se encuentra abajo del Zoom. Y para continuar, vamos a continuar con el siguiente módulo, en el que nos acompañarán Susan Castillo, Xaviera Brandon y Regina Odar. Y es básicamente ya entrando un poco más a profundidad. Ya pasamos la elección de la carrera, ya pasamos la experiencia universitaria, y ahora vamos al momento en el que definimos nuestras áreas de especialización, las prácticas preprofesionales, ¿no? ¿Qué estereotipos han podido evidenciar al momento de escoger el área de especialización? Sabemos que hay muchas áreas en las cuales se piden realizar ciertas diligencias, visitas al juzgado, visitas a entidades públicas. ¿Cómo fueron las primeras tareas que se asumieron dentro del ejercicio de nuestras prácticas preprofesionales en el área escogida en comparación con los practicantes hombres de repente, ¿no? No sé si nos puedes contar, Columba, cómo fue en tu caso la elección del área, ¿no? Y nos puedes comentar un poco más de tu experiencia. Sí, gracias. Gracias, Jimena. Como les decía hace unos momentos, pues en el tercer año de la carrera ocurrió algo muy especial, ¿no? Una experiencia en realidad excelente. Tuve la oportunidad de ingresar a practicar a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y al muy poco tiempo se presentó una vacante, algo que era muy, muy difícil y muy complicado. Ciertamente, la mayoría tanto de magistrados, por no decir todos, como el personal, ¿no? Los trabajadores eran pues varones, ciertamente, mujeres poquísimas, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de ingresar por concurso, ciertamente, por concurso, y bueno, en esa oportunidad recuerdo haber ingresado, fue mi primera experiencia con el tema penal, aunque ya había tenido también estas experiencias muy, muy gratas también en las aulas universitarias, ¿no? Donde efectivamente me están haciendo recordar los comentarios de las colegas de este estudio corporativo asociado tan importante que está propiciando este conversatorio, ¿no? La experiencia pues en el área penal, ¿no? Yo ingresé a trabajar en una sala penal, ¿no? Que se conocía en ese momento como Tribunal Correccional. Entonces, pues yo era muy joven, ¿no? Casi un adolescente, y tuve una experiencia, en realidad, si se quiere, un poco fuerte, ¿no? Con esa área, y sobre todo, en algún momento hasta ingresábamos a suplir al secretario, porque recuerdo que cesó en el cargo, me parece que ascendió, y entonces en ese momento, pese a mi juventud, me enfrenté en el primer gran desafío, ¿no? Ingresar a la sala de audiencias, ¿no? A esa edad, y bueno, mis compañeros varones un poco que me infundieron un poco de valor también, y prácticamente, como se dice, me empujaron a la sala de audiencias, porque obviamente ellos no iban a asumir mi trabajo, cierto, ¿no? Nosotros ingresábamos, recuerdo, según los juzgados, cuyo trámite, ¿no? Me refiero a los expedientes, ¿no? Los expedientes de la procedencia de los juzgados, así se definía el trabajo en esa sala penal, y entonces
ingresábamos pues a las salas de audiencia, también a actuar como secretarios, ¿no? De la sala penal en las audiencias, y justamente de los expedientes que corrían a nuestro cargo, el trámite en segunda instancia, ¿no? Entonces, esa fue la experiencia que yo tuve en aquel momento, y lo que sí puedo decir, entonces, porque en realidad creo que he sido una mujer afortunada, y ciertamente que en aquel momento también escuchaba muchas voces, ¿cierto? Si tú tienes esta experiencia, ¿no? Pero imagínate lo que ves a tu alrededor, lo que pasa con otras mujeres en el mismo campo de la abogacía o en general en la sociedad toda, ¿no? Entonces, eso era para reflexionar. Pero reitero, yo tuve una gran suerte en realidad, porque prácticamente yo me sentía como protegida por todos los varones que habían, tanto magistrados como personal, ¿no? O sea, en ese sentido, yo no sentí ninguna discriminación, ciertamente, ninguna. Realizaba mi trabajo con eficiencia, con gran esfuerzo, porque era trabajar y estudiar a la vez, ¿no? Pero muy buena experiencia en ese sentido. Bueno, eran otros tiempos, ciertamente. Ahora la situación ha cambiado, es diferente. Hay mayor número de magistradas, mujeres también, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, y también el número de trabajadoras. Ciertamente, la mujer ha aceptado el reto. Como se dijo en algún momento, cuando se comenzó a reconocer específicamente, no los derechos de la mujer. Se dijo, mujer, perfecto, se están reconociendo derechos, pero ahora tú tienes que prepararte, tú tienes que empoderarte. Y ciertamente que la mujer se ha empoderado, se ha preparado. Imagínense, a ver, todas hagamos una reflexión de la manera tan rápida y tan veloz como la mujer ha podido prácticamente, como se dice, socialmente nivelarse, ¿no? En tan poco tiempo, en tan pocas décadas. Esto es motivo de reflexión, ciertamente, porque ¿cuánto tiempo, cuántos siglos de postergación, de exclusión social? Porque en realidad la mujer no es pues una persona vulnerable en sí, ¿no? No tiene esta situación de vulnerabilidad como efectivamente en ese momento se le reconoce con otros grupos vulnerables también, cuyos derechos han sido reconocidos en diferentes instrumentos internacionales, ¿no? Ciertamente la mujer ha sido, según nuestro punto de vista, vulnerabilizada socialmente, ¿no? Por esa forma, por esa sociedad discriminatoria, ¿no? Excluyente de la mujer en el área social, y prácticamente la mujer relegada a un plano doméstico. Esa ha sido una gran realidad, y que en muy poco tiempo ha logrado remontar, porque imaginémonos, ¿no? Desde que se reconocen pues estos derechos a nivel internacional, nos estamos refiriendo a la famosa CEDAW, esta convención de no discriminación contra la mujer de ninguna de las formas, esto a nivel universal y también a nivel regional, la Convención de Belén du Pará, ¿no? Que significa pues la eliminación de toda forma de violencia en agravio de la mujer. Son dos grandes aspectos pues en los que la mujer ha sufrido durante centurias en realidad, ¿no? Toda esta exclusión, esta violencia, etcétera, y que han merecido una respuesta jurídica, ¿no? A nivel internacional y replicada en los estados. Entonces, reitero, la mujer en muy poco tiempo ha logrado prácticamente nivelar esa diferencia social, ¿no? Impuesta socialmente, impuesta, reitero. La mujer no es vulnerable a sustancia, como dice el doctor Hughes Fuchirón, que es el presidente de la Sociedad Internacional de Derecho de Familia, ¿no? Con sede en Lyon, Francia, en este momento. Entonces, es cierto, la mujer no es vulnerable a sustancia, ¿no? Sino más bien ha sido relegada socialmente, pues, y en este momento, imagínense la forma como ha logrado remontar ello, pues tenemos una cantidad de ejemplos en nuestro país, ¿no? Las grandes instituciones tutelares, justamente dirigidas por mujeres, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Congreso, etcétera. ¿Y qué decir de las jóvenes abogadas del estudio Payet Rey, Caubi Pérez? En realidad son un ejemplo, un ramillete, en realidad, ¿no? Digno de mostrar, ¿no? En esta profesión
en este ejercicio liberal que han escogido ellas. Y entonces, por ello me gustaría ceder el uso de la palabra aquí a Javier, a ver qué nos cuenta sobre sus experiencias ya en cuanto a la elección de su carrera, de su especialidad, ¿no? Y luego seguiremos conversando de la mía, porque empezamos en penal y luego vamos a ver qué pasó luego. ¿Qué nos dice Javiera? Adelante. Gracias, Columba. Bueno, como mencionó Julia al inicio, yo soy abogada penalista. Justo me resonó la experiencia que acabas de contar de tus inicios en el área penal. De hecho, yo empecé mis primeras prácticas en el estudio hace ya más de 7 años que estoy acá. Es la única área en la que he practicado y trabajado y el único lugar en el que he practicado y trabajado. Y de hecho, cuando yo decidí empezar a hacer mis prácticas en el 2014 en el área penal, más de una persona me preguntó si es que estaba segura de querer empezar en el derecho penal, porque lo más común es que empieces, por ejemplo, en corporativo, que es algo que tal vez esté más relacionado a los cursos que estás llevando en ese momento en la universidad. Y también me decían, ¿no? Bueno, el derecho penal es más bonito en la teoría que en la práctica, es un área más de hombres, vas a estar rodeada de hombres, piénsala 2 veces. Y de hecho, la mayoría de mis amigas de la universidad, y ya que coincidía con el grupo de mis amigas practicantes en el estudio, estaban en el área corporativa. Entonces, cuando nos juntábamos en el almuerzo a conversar o nos reuníamos, les costaba entender la dinámica del área penal, porque en verdad empiezas muy chica a hacer las prácticas a los 20, 21 años, y tienes que realizar trabajos que son en comisarías, en dependencias policiales, en la fiscalía, en el juzgado. Tienes que hacer ruta, que es como nosotros le llamamos, que es ir a hacer el seguimiento casi diario o interdiario de los casos, y para eso claramente tienes que entrevistarte con los policías, con los asistentes de la fiscalía, con los secretarios judiciales, inclusive en algunas oportunidades con los propios fiscales o jueces que también te atendían para, digamos, ver el estado del caso. Y también es lidiar con funcionarios públicos, que es algo que hasta ese momento yo no lo había hecho más que para los trámites que uno hace, digamos, con las entidades públicas, ¿no? Los trámites cotidianos. Entonces, de hecho, al comienzo no fue fácil. Cuando en mi área siempre ha habido una mayor cantidad de hombres versus cantidad de mujeres. Cuando yo entré al estudio en el área eran 3 hombres, 2 abogados, un practicante, y yo era la única mujer. Y de hecho, durante los 7 años que he estado en el estudio, la mayoría del tiempo hemos sido una abogada más y yo. Y toda la diferencia, que eran 7, 8 personas, eran hombres, ¿no? Sin embargo, a nivel profesional, yo nunca sentí que mi trabajo valía menos que el de los demás por el hecho de ser mujer, o tampoco he sentido que mis compañeros de trabajo, que mis jefes, que mis pares me hayan hecho sentir eso, ¿no? Yo sí siento que mi trabajo siempre ha sido valorado, no solo a nivel de mi área, sino a nivel del estudio. Siempre he sentido que me he sentido reconocida en el estudio, y de hecho sí siento y creo, y cada vez estoy más convencida, que se debe impulsar a las mujeres no solo a seguir la carrera de Derecho, si eso es realmente lo que quieren, sino a no tenerle miedo a ciertas áreas, como lo es el derecho penal, ¿no? Porque si bien en un inicio, tal vez para mis jefes, o sea, por ejemplo, yo nunca he tenido una jefa mujer, no tengo idea cómo es trabajar con una jefa mujer, una jefa directa mujer. Puedo haber trabajado con otras abogadas o socias de otras áreas para temas puntuales que lo ven distintas áreas al mismo tiempo, pero una jefa directa mujer no tengo idea cómo es. Y de hecho creo que tal vez para mis jefes o para mis pares hombres, tal vez al comienzo pueda haber sido más fácil que para mí relacionarse con funcionarios públicos, porque en verdad la mayoría son hombres. Vas a una comisaría, todos los que te atienden son hombres, la mayoría de fiscales son hombres, los jueces también. Entonces, llegar siendo mujer
llegar siendo joven, 20, 21 años, llegas con tu file debajo del brazo, tus tacos, tu vestido, tu saco a una dependencia policial o a una fiscalía, que en verdad volteas y en todas partes ves hombres. No es fácil, pero yo creo que con el tiempo tú sola vas formándote, le vas perdiendo el miedo y de hecho con la práctica vas aprendiendo y te vas empoderando. Y yo creo que al final lo que más va a hablar por ti son tus resultados y que ellos no te tienen que valorar a ti por si eres hombre o mujer, sino por tu trabajo, ¿no? Independientemente de quién está detrás de ese trabajo, es por tus resultados, por tu esfuerzo, por tu dedicación. Y yo sí siento que en mi área se valora bastante mi trabajo y el de las demás abogadas, independientemente de que seamos mujeres o hombres, ¿no? Gracias. Gracias, Javiera. Qué bonita tu experiencia. ¿Y qué nos cuentas, Regina, de tu especialidad? ¿Cómo tomaste tu especialidad? ¿Fue fácil? ¿Complicado? Adelante. Sí, yo, a ver, ahorita y desde hace bastantes años trabajo en el área de corporativo, también en el estudio. Creo que a diferencia de lo que comenta Sabi, en el área corporativa efectivamente es un poco, no tienes tanto de repente contacto con autoridades públicas, de repente no sales tanto, no tienes que ir a juzgados, es un poco más de la relación de repente con clientes y en general coordinaciones dentro. Pero sí han habido un par de experiencias o de percepciones que he tenido en el área que me gustaría compartirles, y estoy segura que Susan va a profundizar un poco más porque ella ha tenido mucho más, bueno, tiene mucho más experiencia en esto que yo, pero desde el poco tiempo que llevo ejerciendo, por ejemplo, algo que noté cuando era practicante, no sentí que en algún momento le dieran o nos dieran un trabajo distinto a los practicantes hombres y a las practicantes mujeres, pero de repente sí nos asignaban unas o ciertas características específicas, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres somos más ordenadas o somos más detallistas, entonces por ahí que podemos hacer un mejor trabajo por ese lado, o también que somos un poco más como, o que estamos dispuestas a ayudar, ¿no? Que siempre estamos ahí para dar un poco de nuestro tiempo, para ayudar. Creo que esos son estereotipos que se suelen asociar a las mujeres y que, como en cualquier lugar, también un poco se asocian dentro de las prácticas que uno puede hacer en el estudio. Y ya un poco en el trabajo como abogada, algo que también me ha pasado mucho, y sobre todo en reuniones, es que muchas veces me ha tocado, por ejemplo, ser la única mujer en una reunión. Como dice Xaviera, a veces, no sé, también no solo mujer, sino también joven. Y algo que yo he hecho y que de repente, porque así me sentía más segura en ese ambiente, era hacer más grave mi tono de voz. No sé si eso es algo que le ha pasado a otras personas. Justo, por ejemplo, la semana pasada me junté con una amiga que yo no veía hace al menos 8 años y me decía, tu tono de voz ha cambiado, está mucho más grave. Entonces, de repente, de alguna forma, o inconscientemente, todo el tiempo que hemos estado en la carrera, que hemos estado, no sé, participando en moods, que nos dicen que el tono de voz no puede ser agudo porque no es empático, de repente, involuntariamente, uno va cambiando un poco su tono de voz, ¿no? Y eso es algo que noto mucho en reuniones o en llamadas, que la forma un poco en la que hablamos de repente es un poco más tendiente a lo grave o es un poco más espaciada, y es para perder muchas veces la cualidad aguda que tiene la voz, que tiene naturalmente la voz de la mujer, ¿no? Creo que eso es algo que he notado mucho en la experiencia profesional y en general también en la universidad. Y el último punto también es que, y algo muy interesante, es que aprendes a suavizar la forma en la que dices las palabras. Creo que, bueno, gracias al trabajo que han hecho todas las mujeres que han venido antes que nosotras, hemos tenido, o tengo la suerte de que puedes participar en reuniones, de que puedes tomar o aprender de mujeres que son tus jefas y que han tenido toda la experiencia antes. Yo he tenido al menos 3 o 4 jefas mujeres que me han enseñado mucho y justo en el área corporativa, entonces he aprendido mucho. Y algo que, por ejemplo, he aprendido es, o al menos he notado, es cómo se tiende a suavizar un poco cómo se da el mensaje, ¿no? No solemos ser tan directas como lo que puede ser un hombre,
siempre tratamos de dar como el mensaje de una forma más suave para no de repente caer mal o para que no nos den alguna característica distinta, alguna característica negativa. Creo que esos son los 3 puntos que quería comentar un poco por ser retos que veo desde el lado de la mujer en el área que he elegido, pero bueno, como decían o como han comentado ya en este panel, creo que hay muchos avances, al menos yo he tenido la suerte de poder ver o de poder tener ejemplos de mujeres que trabajan en la misma área y que de repente han pasado por lo mismo, y estoy segura que las generaciones que vienen van a tener lo mismo o incluso más. Muchas gracias, Rocío. Nos gustaría saber ahora la experiencia de Susan, que nos comparta cuál es su valiosa experiencia en cuanto a la elección de su especialidad. Muchas gracias, Columba. Bueno, en mi caso se aplicó un dicho que alguna vez me dijo uno de mis jefes, que no es que uno escoge la especialidad, sino que la especialidad te escoge a ti. Yo empecé practicando en el área procesal hace ya bastantes años, bastante más que de las más chicas que están en este panel, y básicamente me tocó en esa área porque había tenido la suerte de llevar un curso con el socio de esa área y me había invitado a hacer la práctica. Fue una experiencia bien interesante, era la única practicante mujer del equipo procesal, y en ese momento incluso el tema del arbitraje no estaba tan desarrollado, habían unos muy pocos arbitrajes comparados con el nivel de procesos judiciales que existían, y entonces mucho trabajo era parte de ir al Poder Judicial, a diligencias y a ese tipo de digamos, reuniones más complejas que obviamente siempre me mandan a mí en último lugar, o sea, solamente si ya todos los practicantes hombres habían salido de la oficina y no queda más remedio, me mandan a mí esas diligencias. Entonces, fue un poco tratar de ganar ese espacio cuando estaba en procesal para poder también obtener toda la experiencia, ¿no? Porque no quería solamente hacer papeles, sino yo también quería tener la experiencia de ir al Poder Judicial, hablar con jueces, etcétera, etcétera. Y luego pasó que por el tamaño que tenía la firma en ese momento, si yo quería seguir desarrollando mi carrera en el estudio, tenía que pasar a otra área, que fuera un área más grande, que tuviera más espacio para recibir nuevos abogados, y me ofrecieron pasar a corporativo. Y así como dentro de la profesión todos tenemos sesgos, ¿no? Los hombres con las mujeres con ciertas cosas también hay sesgos de determinadas áreas. Cuando a mí me ofrecieron pasar al área corporativa, yo no quería pasar al área corporativa, me parecía que todos los abogados eran unos snobs en esa área, y dije, no paso, pero finalmente me convencieron, pasé, y obviamente ahí me quedé, me gustó muchísimo, y creo que el gran reto, que como decía Regina, a nivel de practicante posiblemente uno no lo ve mucho, porque ahí las tareas son más o menos equivalentes entre hombres y mujeres, sí lo vas viendo en el desarrollo de tu carrera, porque en el mundo corporativo, si bien no tienes que ir a hablar con jueces o no tienes que ir a diligencias judiciales o ese tipo de cosas, tú te sientas en una mesa y tienes que negociar cosas con tu contraparte, ¿no? Entonces, ese proceso de negociación siempre está visto a un hombre, en principio, como de repente mejor negociador, ¿no? Como se decía más temprano, quizás más ambicioso, más agresivo, y la mujer debería ser más pasiva, más calladita. Entonces, si tú le dices a un cliente que le vas a poner para que le negocie su contrato que va a vender su compañía a una mujer, al principio va a decir, ¿estás seguro? O sea, esto realmente es importante, vale mucha plata, seguro que una mujer puede lidiar con esta transacción y puede venderme mi compañía. Entonces, es el proceso de convencer al cliente de que tú tienes toda la capacidad, la misma que pueden tener los hombres, que tú puedes ser igual de ambiciosa, igual de buscarle todas las mejores condiciones que él está queriendo recibir para su tarea, ¿no? Entonces, también en el mundo corporativo, para que lo sepan todos nuestros participantes en el evento, hay sus dificultades, hay sus sesgos, y no solo también con temas de mujeres versus hombres, también hay temas de edad. A mí me ha pasado muchísimas veces que he llegado a reuniones, sobre todo hace tiempo, hace unos años ya, y bueno, decían, ¿podemos empezar? Y yo, sí, podemos, no hace falta nadie de tu lado, no va a venir, o sea, están esperando un hombre y un hombre mayor, además, ¿no? Las dos cosas. Y yo, bueno, no va a venir nadie más, solo soy yo, y podemos empezar. Entonces, siempre ha sido un proceso de ganar la confianza, ¿no? A diferencia de un hombre que quizás cuando ya llegó, un hombre mayor llegó a una reunión y ya no tiene mucho que demostrar,
En nuestro caso a veces ha pasado que ha tenido que haber todo un proceso de ganarse la confianza, mostrar lo que uno sabe, y lo que puede aportar para que se vayan abriendo las puertas, ¿no? Por suerte, como decía Regina, el mundo está cambiando. Cada vez hay más mujeres, no solo en el derecho, sino en las distintas profesiones. En el pasado, por ejemplo, nosotros los que hacemos fusiones y adquisiciones, tenemos mucho contacto con lo que son bancos de inversión. Ahí ese claramente también es un mundo bastante machista que obviamente, y por suerte, está cambiando. Entonces, antes uno llegaba a las reuniones y todos los banqueros de inversión eran hombres, ahora ya uno ve más presencia de mujeres, más mujeres gerentes generales, más mujeres gerentes financieras, y eso ayuda mucho también para el desarrollo de la mujer en las demás profesiones, ¿no? Muchísimas gracias, Susan, Regina, Xaviera, Columba, muchas gracias. Ya para finalizar, vamos a ingresar al último módulo, que es el módulo de experiencia profesional. Nos quedamos con Susan, Karen y Xaviera para este módulo. Bueno, como ya hemos visto, hemos estado viendo y conversando un poco sobre las distintas etapas del derecho y los distintos retos que ello conlleva. Por ejemplo, el momento de escoger nuestra carrera, el momento de escoger nuestra área, el momento de escoger nuestra universidad. Y ahora empezaremos a conversar, la idea aquí es conversar sobre la experiencia profesional y un poco debatir sobre los avances que han tenido, que han podido ir evidenciando en sus centros de trabajo, dentro de lo que es la diversidad sexual, ¿no? Así como los retos que también enfrentamos al día a día, ¿no? Como Xaviera nos contaba, por ejemplo, hace unos momentos con el tema de ir de repente a visitar el juzgado, como Susan nos contaba en las reuniones con clientes, un poco, claro, la idea es ya a nivel profesional, con qué retos han encontrado y qué avances han podido ir viendo durante este tiempo. No sé si es que aquí nos podrías contar, Columba, tú como primera, por favor. Sí, muchas gracias, Jimena. Bueno, como les decía, empecé en el área penal por esas circunstancias, ¿no? Muy joven, estudiante de Derecho, pero luego, transcurrido unos años, pues me gradué de abogada, ciertamente, y entonces tuve la oportunidad de tener un desempeño ya de otra naturaleza, ¿no? Postulé a una judicatura en el área de familia. En ese momento habían jueces de menores, ciertamente, y tuve la oportunidad de desempeñarme en esa judicatura, ¿no? Allí fui directora del proceso, me enfrenté con esa realidad, ¿no? de la niñez abandonada. Fueron momentos, en realidad, muy sensibles también en mi carrera, porque ciertamente, pues, la realidad de nuestro Perú es muy fuerte en cuanto a lo que significa la niñez, ¿no? La niñez, la adolescencia. Bueno, y de esa manera me fui desenvolviendo en ese campo, pero a su vez también tengo que comentarles algo. Hasta ese momento yo recuerdo las pocas abogadas mujeres que habían en el medio, ¿no? Yo me he desarrollado mi carrera mayormente en la ciudad de Arequipa, pues eran solteras. Ese es otro rasgo que también resulta interesante, ¿no? Y prácticamente creo que fui una de las primeras que rompí ese paradigma, y yo me casé tan pronto como me gradué. El mismo año que yo me gradué también me casé, y bueno, también tuve un ascenso, ¿no? Tanto de secretaria relatora, y fue luego después que tuve el acceso a lo que les estoy contando, a la judicatura de familia, y que dio lugar pues a que yo abrazara también esa especialidad que la he desarrollado no solamente en el campo de la judicatura, sino también a nivel académico, ¿no? Es una de las especialidades que he logrado desarrollar, pero sin embargo también he tenido la oportunidad de desenvolverme en otros campos, porque cuando era magistrada de segunda instancia, pues allí en la Corte Superior de Arequipa, pues el magistrado de segunda instancia, ¿no? Los jueces superiores pues ven prácticamente todas las especialidades, ¿no? Incluido el tema del adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces también estábamos allí en el tema penal, constitucional, civil, administrativo, ¿no? Y en fin, entonces también hemos tenido esas experiencias, y también tengo que compartirles que era muy grato para mí ver en las tribunas de abogados
y que, cómo iban aumentando el número de abogadas también, ¿no? Que hacían sus defensas. Eso también ha sido muy grato, ver esa apertura, ¿no? Esa progresión que había en el número de damas que ejercían pues también la abogacía, ¿no? En las diferentes especialidades. Ciertamente que también es algo que tengo que compartirles, y bueno, al final pues yo he tenido la oportunidad, prácticamente el privilegio de terminar mi carrera en la Corte Suprema de Justicia de la República, en el área civil, que era la más afín, porque yo me desempeñaba pues en sala civil, ¿no? Pero con todas esas especialidades a las que estamos haciendo referencia, ¿no? Como es en las provincias. Y bueno, allí también he tenido unas experiencias muy gratas, y no solamente en el campo de la judicatura, que por cierto, pues también en algunos casos hemos tenido la oportunidad, modestamente, de poder abrir algunas líneas jurisprudenciales, como por ejemplo en el tema de la unión de hecho, el interés superior del niño, etcétera, ¿no? Sino también dirigiendo algunas comisiones nacionales relativas a la aplicación de la ley 3364 de violencia, ¿no? De lucha contra la violencia en agravio de la mujer y otros integrantes del grupo familiar, y también lo que significa el programa de PPR Familia, ¿no? A nivel nacional tuvimos la oportunidad, antes lo hicimos en el Distrito Judicial de Arequipa y luego también a nivel nacional tuvimos esa oportunidad. Y también otra experiencia que fue muy grata, muy grata a nivel internacional, y que también yo les comparto. Tuvimos la oportunidad de viajar con un grupo de magistrados a hacer una pasantía en los tribunales de justicia de Corea del Sur, ¿no? La República Democrática de Corea, y allí me cupo pues el papel de liderazgo de ese grupo, pues, y allí son ellos, los ciudadanos coreanos, tan ceremoniosos y tan impecables también en sus actividades, ese respeto por los horarios y todo, ¿no? Entonces, ahí también tuvimos esa oportunidad. Fuimos magistrados de todo el país, en realidad no éramos muchos, en ese momento también había un problema de conflicto, un probable conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur, recuerdo, ¿no? Entonces, un poco valientes, nosotros asumimos el reto y fuimos allá, porque también la pasantía significaba también un entrenamiento, un training en la academia de la magistratura de ese país, ¿no? Entonces también hemos tenido esa oportunidad de poder presentar ante las autoridades coreanas también el informe país, ¿no? Los colegas que me acompañaron también nos dispensaron ese honor, y entonces esa fue también una experiencia de un liderazgo que pudimos también ejercer a ese nivel, ¿no? Entonces, muy grato ciertamente, y sé que las jóvenes colegas de este equipo tan brillante como es PRCP, también tienen que compartirnos sus experiencias, ¿no? A ver, por ejemplo, Javiera, ¿qué experiencia tienes ya en el desarrollo de su profesión? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido luego de que abrazaste esa excelente especialidad de penal? ¿Cómo te sigue yendo, mejor dicho? A ver, yo sí creo que han ido cambiando las cosas desde el inicio hasta el presente. De hecho, ya un tercio de mi área a nivel abogados y abogadas está compuesto por mujeres. Vamos ahí tomando cada vez más terreno. Y de hecho, hoy día me di cuenta que la mayoría de los practicantes de mi área son mujeres. De hecho, de 7 practicantes, 6 son mujeres, y me da bastante gusto ver que cada vez hayan más mujeres que apuesten por el área penal, un área que justamente, como hemos comentado, bueno, se cree que está hecha para hombres fuertes, que no le tienen miedo a nada, hombres con una personalidad bastante masculina, que se pueden enfrentar al sistema, pero de hecho nosotras también podemos, y es la propia experiencia la que me lo ha ido demostrando a través de los años. De hecho, ahora se ve mucho más mujeres policías, fiscales y juezas, con las que tal vez puedes llegar a sentir empatía cuando estás en una audiencia, en una diligencia, o cuando entras, por ejemplo, a una comisaría y la que te atiende es una mujer. Yo personalmente me siento un poco más tranquila,
porque siento que de inicio no voy a empezar en una situación de desventaja o de inferioridad. Claramente no estoy generalizando, pero tal vez por ser mujeres, ellas han podido estar en situaciones en las que, al igual que yo u otras mujeres, se han podido sentir menos que otros hombres profesionalmente hablando, ¿no? Entonces, hasta un punto, a veces te sientes más tranquila, te sientes acompañada si es que la otra persona es mujer, ¿no? O cuando tienes un informe oral o alguna diligencia. De hecho, la mayoría de mujeres que están en el sector público, o por lo menos en base a mi experiencia, son mayores. Entonces te ven como, yo siento, ¿no? Que te ven como su hija o como se acuerdan de ellas cuando tuvieron tu edad y se ponen en tus zapatos. Entonces, digamos que de alguna manera te sientes identificada, ¿no? Pero de hecho es algo que ha ido cambiando, es algo que ha ido mejorando con el pasar de los años, y yo sé, estoy segura que con el tiempo va a haber más presencia femenina en las entidades públicas, y espero que también en las relacionadas al derecho penal. Y de hecho, como comentaron, me da gusto cuando veo, bueno, ahora todo es virtual, pero hasta antes de la pandemia, por ejemplo, a ti te programan un informe oral al mismo tiempo que a 10 personas. Entonces, mientras que tú esperas 1 o 2 horas, estás sentado en una sala de espera con otros abogados o abogadas, y cada vez vas viendo a más abogadas mujeres llevando casos importantes. Y da gusto porque hay una creencia que existe una relación de enfrentamiento entre las mujeres y que una le debe poner cabe al otro, y en verdad es todo lo contrario, ¿no? Yo la otra vez tuve una diligencia en la que la abogada era mujer y teníamos que llegar a un acuerdo, digamos, y yo representaba a un cliente y ella al otro, y me encantó que mi contraparte sea mujer y que se pudo llegar a una situación completamente armoniosa, ¿no? No había esta como guerrita que se cree que hay o debe haber. Entonces, sí, o sea, en base a mi experiencia, yo sí creo que ha habido un gran avance. También sé que hay mucho camino por recorrer, y que para eso no solo depende de nosotras, sino también de los hombres, de cambiar el chip. Pero sé que nosotras podemos igual que ellos, y de hecho invito a las alumnas de Derecho o a las abogadas jóvenes, mujeres, a apostar no solo por seguir en el camino en el que están, sino también por apostar por un área distinta, diferente a lo que probablemente uno tenía pensado, y van a ver en la práctica que es realmente gratificante el día a día en ese trabajo y en esta área, ¿no? Y que realmente generas un impacto en la vida y más que nada en la libertad de las personas. Y nada, es eso, ¿no? Sí, sí ha habido un gran cambio y creo que todavía tenemos que seguir impulsando este tema, pero yo sí lo veo bastante positivo. Muy bien, muy interesante siempre tu experiencia, Javiera. Nos gustaría saber ahora qué nos dice Karen sobre su experiencia profesional. Bueno, gracias. Bueno, también yo estuve en el Estado hace unos años y tuve a cargo un área donde la mayoría eran hombres y donde eran mayores que yo, ¿no? Y en la junta directiva, la única mujer, eran solo 2 mujeres, y la mayor, y la menor de todas, porque yo en esa época tenía 25, 26 años, era complicado, ¿no? Porque no te quieren escuchar. Primero porque de repente eres mujer, segundo porque eres muy joven. Entonces lo que tú digas no importa, ¿no? Entonces hay cierto prejuicio, pero creo, como lo dijo Susan, una palabra mágica: hay que ganar la confianza. Entonces, a veces las apariencias, o sea, al ser una mujer y al ser joven, te limita, te podría decir entre comillas te limita, pero creo que cuando tú te vas desarrollando en el cargo y demuestras que lo puedes hacer, creo que es un doble trabajo, pero al final eso es más importante, ¿no? Al final te ganaste la confianza
con los demás directores, y posteriormente, cuando ya voy al estudio y asumo o empiezo a ver temas de proyectos con los clientes, la primera impresión es, oye, hay que viajar, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, tienes que moverte para acá. ¿Ustedes son capaces de hacer eso? O sea, esa es el primer cliente que cuando me vio dijo, ustedes son capaces de hacer porque, o sea, nos ven como que no vas a poder relacionarte, no vas a poder hacer todo el training, no vas a poder, ustedes usan los tacos y finalmente necesitamos un guerrero que vaya y que haga los temas. Y también otra vez lo mismo, hay que ganar la confianza. Y eso se demostró con el trabajo, ¿no? Y al final es lo mismo, en el Estado o en el privado, los clientes, que en este caso es el Estado, los clientes, los funcionarios, directores, necesitan tener la seguridad que eres capaz de, ¿no? Y de una manera evitar los prejuicios o de repente evitar estos paradigmas que a veces nos suelen poner y que al final, como se dice, que obviamente en la cancha se demuestra realmente de qué estás hecha y si puedes asumir los retos que te dice el cliente, ¿no? Y la confianza se gana a mucho trabajo, pero también se puede perder en un instante. Entonces, es por eso que tenemos que mantener ese training constantemente con nuestros clientes, para que sigan con ese reconocimiento al trabajo que se puede realizar. Entonces, todo es posible dentro de nuestro ámbito, dentro de lo legal, y identificándonos con lo que quiere el cliente, identificándonos con su idea, sintiendo que no están solos y que estamos con ellos, acompañándolos y ayudándolos y apoyándolos a determinada meta, a determinado cambio que necesitan, ¿no? Entonces, eso es importante y eso lo he podido notar en el transcurso de mi carrera, ¿no? O sea, no todo se va a hacer de acuerdo a los paradigmas que existen. Pueden haber mucha gente que opine diferente, pero al final, como dice, los resultados son los que cuentan, ¿no es cierto? Los resultados son los que cuentan y eso es lo que te marca y lo que va a marcar tu sello personal. Gracias. Y Susan, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia profesional en este momento? Ese desarrollo tan fructífero que veo que has tenido, ¿no? Esa escalada. Adelante. Sí, gracias, Pumpa. Sí, como han mencionado Xaviera y Karen, yo creo que por suerte las cosas han cambiado muchísimo, han cambiado creo que en todos los aspectos, en todas las áreas y en todas las industrias, lo cual me da mucho gusto. Estamos nosotros a nivel del estudio, somos súper contentos porque tenemos, digamos, una paridad de género casi 50-50 entre hombres y mujeres. Hemos visto crecimiento de muchas mujeres como socias en los últimos años, como socias, como councils, tenemos mujeres, chicas súper talentosas, y como organización, digamos, tenemos un objetivo que es llegar a esa paridad, llegar a impulsar el desarrollo de la carrera de las mujeres, como quiera que las mujeres quieran desarrollarse, si quieren ser solteras, si quieren estar casadas, si quieren ser mamás, como quieran, y digamos, en el área que quieran y también al nivel de desarrollo que quieran, porque no todas queremos ser socias, no todas queremos ser councils, cada uno tiene su decisión personal en la vida y creo que lo importante como institución es que tú le des el espacio a las personas para que se desarrollen como se quieran desarrollar, ¿no? Y vemos muchas cosas muy buenas, por ejemplo, como digo, aparte del tema de la paridad, tenemos ahora muchas abogadas que son mamás, como Karen, y que han hecho la carrera y que pueden, creo yo, compatibilizar las dos cosas al mismo tiempo. Sé que no es fácil, pero digamos, estamos súper orgullosas de ellas y queremos tener más mamás socias, más mamás councils. Hemos visto también, y creo que ayuda, chicos que quieren dedicarse más al rol de papás, ¿no? Y eso es muy bueno también porque genera la posibilidad de que sus esposas o sus parejas puedan también desarrollarse y obviamente genera a ellos un compromiso familiar, ¿no? Y incluso nosotros a nivel del estudio tenemos una política cuando la pareja está dentro del estudio, o sea, papá y mamá, el permiso de maternidad lo pueden dividir como quieran o pueden decidir si quieren que lo tome todo el papá, ¿no? Entonces,
porque nos pareció una buena manera de incentivar a los abogados del estudio a que tomen ese rol y a su vez, digamos, le permitan, si quieren, si es decisión propia de cada pareja, digamos, que las esposas no tomen ese permiso o tomen la mitad o lo que fuese, ¿no? Entonces dar esa flexibilidad. Y otras cosas que creo que también son súper buenas que se han desarrollado, no solo a nivel de estudios de abogados, sino empresas con las que conversamos, clientes que nos llaman, planes de trabajo remotos, y no solo por la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia ya todos estábamos implementando estos planes, al principio enfocados en determinadas cosas, pero, por ejemplo, dándole también las facilidades a las abogadas que son mamás, o a las empresarias, lo que fuese, que son mamás y que querían poder seguir trabajando en la casa mientras podían acompañar a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que el mundo está cambiando por suerte, los directorios de las compañías más importantes están buscando también una presencia femenina, y creo yo que eso es súper importante, es muy valioso. Creo que el mundo se ha dado cuenta de lo que aporta la diversidad, de lo que aporta el tener visiones distintas en una mesa, y eso lo estamos viendo, ya lo veíamos en Europa, ya lo veíamos en Estados Unidos, pero hoy por hoy lo vemos en muchas empresas peruanas, lo cual nos hace muy, muy felices. Entonces, obviamente, como han comentado las chicas, todavía hay un camino por recorrer, hay muchas confianzas que ganar, no es fácil, creo que lamentablemente todavía la cancha está un poco desnivelada y comenzamos no de la partida todos, quizás las mujeres un poquito todavía comenzamos un pasito atrás, pero tenemos toda la capacidad y el empuje para llegar, y yo creo que lo bueno es que otra vez las empresas están haciendo mucho por generar estos espacios de desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias Susan, Xaviera, Karen, Columba. A continuación, Mayra Aguirre nos va a ayudar a moderar las preguntas que han dejado abajo en el casillero de preguntas y respuestas. Gracias. Listo. Gracias a todos los que han hecho sus preguntas. Bueno, por cuestiones de tiempo solamente vamos a poder tomar algunas de las preguntas. Y la primera pregunta es para Susan Castillo. Nos preguntan cuáles han sido los principales retos para llegar a ser socia en el estudio. Y bueno, dice, tengo entendido que el número de socios en estudios grandes es muy bajo. Bueno, gracias Mayra, y gracias por la persona que hizo la pregunta. Sí, o sea, creo que hoy, por suerte, el número es menos bajo, es decir, han aumentado el número de socias mujeres en los estudios de abogados. Cuando me tocó a mí, ¿qué retos tuve? Digamos, creo que para hablar de la parte positiva, la suerte que tuve, porque es una suerte, es que el estudio Payet es un estudio que el tema de la diversidad siempre lo ha tenido en el ADN. Entonces, creo que de todas las, no sé si de todos, el más, pero uno de los más abiertos, más diversos, es el estudio donde trabajamos, y siempre me dieron la oportunidad para desarrollarme, siempre me dieron las mismas oportunidades que a los chicos, y digamos, ha sido básicamente el demostrar eso, demostrar que una puede reunir todas las capacidades, los skills que se requieren para ser socia, y que no hay por qué distinguir entre ni cuál es el sexo, ni cuál es nada. En realidad es la persona, y es cómo puede desempeñarse como profesional, ¿no? Y también he tenido la suerte de tener clientes que han podido valorar el trabajo y que han podido dar buenas referencias. Entonces, no ha sido un camino fácil. Creo que el principal driver es trabajar mucho, eso sí, para demostrar lo que uno sabe y generar el compromiso con la firma. Pero dentro de todo he tenido suerte por la visión del estudio y por estar en un espacio de trabajo bastante diverso. Excelente, muchas gracias Susan. Y bueno, la última pregunta, creo que Xaviera nos comentó que la podía contestar, y nos señalan, ¿creen que una mujer tiene que trabajar el doble o el triple para alcanzar lo que de forma más sencilla puede lograr un hombre en menos tiempo? Gracias, Mayra. Bueno, por mi parte, la respuesta es definitivamente no. Yo creo que cada uno sabe al ritmo que trabaja, cada uno sabe las capacidades que tiene y el esfuerzo que tiene que invertir en su trabajo, independientemente si eres hombre o mujer. Y realmente no encontraría una razón por la cual una mujer tenga que trabajar el doble o el triple
en cuanto a tiempo o esfuerzo para realizar un trabajo que un hombre puede lograr de una manera sencilla. Yo creo que depende del esfuerzo que cada uno le pone y al final, justamente como comentaba Susan y como también ha comentado Karen, va a depender de tus resultados, va a depender del compromiso que tú tengas con tu trabajo y del esfuerzo que le pongas. Y eso es completamente indiferente a si eres hombre o mujer, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí yo solo agregaría una cosita más, que en el caso de que pase, de que vean, de que aún así se esfuercen y hay algún tipo de distinción, siempre hay que hablar y definan su trabajo. O sea, todos creo que nos esforzamos bastante para lograr nuestras metas, entonces no hay que quedarse cortos y siempre levantar la voz cuando ven que hay algo que no les cuadra, no les parece y defender el trabajo que hacen día a día. Bueno, eso es todo con la parte de preguntas. Ahora le doy la palabra a Jimena. Muchas gracias, Mayra. Para terminar, vamos a escuchar las conclusiones finales, las recomendaciones hacia el público participante de parte de cada una de las panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Iniciamos con Rocío. Por favor, nos puedes dar tus conclusiones finales. Muchas gracias. Gracias, Jimé. En realidad solo les daría como consejo a las mujeres que nos están escuchando, que seguramente son mujeres jóvenes, que siempre tengan confianza en ellas mismas y que transmitan justamente esa confianza, ¿no? Tanto en sus conocimientos, en sus habilidades, que no tengan miedo porque muchas veces tenemos de repente miedo de equivocarnos y de comentar algo y de pronto un hombre lo dice así al azar, sin saber tal vez tanto como nosotras, y eso no debería pasar, ¿no? Creo que deberíamos ser más seguras de nosotras mismas y poder transmitirlo. Y también algo que decía Mayra y que creo que es súper importante, que es también poder alzar nuestras voces cuando vemos que algo no es correcto y cuando sentimos que algo nos incomoda, tanto desde de repente la posición que podamos llegar a tener de jefas, siempre tratar de que nuestras compañeras o las personas con las que trabajamos se sientan cómodas. Y también nosotros buscando de repente, siempre va a haber alguien que te puede escuchar y que puede canalizar tus quejas o tus incomodidades o tus de repente sugerencias de mejora. Siempre va a haber alguien, no tengan miedo de expresarlo. Y si no las atienden, busquen a otra persona o busquen la forma, porque no debería pasar que queden situaciones sin resolver, sobre todo cuando estamos hablando de hostigamiento o de conductas que no son adecuadas en un ámbito laboral, ¿no? Gracias. Genial, muchas gracias, Rocío. Xaviera, por favor, nos cuentas tus reflexiones finales. Gracias, Jimé. Bueno, muy breve, decirles que crean en sí mismas, que se atrevan, como dijo Rocío, no tengan miedo, cada uno sabe el valor que tiene y lo capaz que es. Entonces, atrévanse, no les digo que va a ser un camino fácil, pero va a ser un camino bastante reconfortante y bastante satisfactorio. Y a las personas que nos están escuchando y que van a incursionar en el mundo del derecho, les deseo las mejores de la suerte y sé que les va a ir muy bien. Muchas gracias, Xaviera. Yelvi, por favor, nos cuentas tus reflexiones finales. Gracias. Sí, creo que yo tendría para decir 3 cosas puntuales. La primera, que es muy importante que se preparen para lo que viene. Sí, es una carrera que quizás requiere a veces de mucha dedicación, de muchas horas, ¿no? Invertidas en esto, pero creo que es muy importante ahí la pasión y la vocación. El segundo tema que quería mencionar, que también es muy importante, quién es el mentor. Creo que es un punto clave para cuando quieres decidir tu línea de carrera o inclusive simplemente en esta etapa temprana que quizás muchas de las espectadoras están, que recién están iniciando en este ámbito jurídico. Sí les diría que si pueden,
tengan un mentor, sin importar si es hombre o mujer. De hecho, mi jefe es hombre y entiende muy bien todo ese tema de políticas de diversidad, y creo que es algo sumamente valioso que nuestros jefes entiendan eso, o nuestros mentores entiendan eso. Y nada, finalmente decir que también es muy importante el lugar donde vamos a laborar, ¿no? Donde queremos trabajar, que no por ser un trabajo que quizás nos costó mucho, o bueno, quizás creemos que no vamos a encontrar otro trabajo, como dice, ¿no? Quizás callarnos sobre alguna situación incómoda, ¿no? De hostigamiento o cualquier tema. Si es que no se puede canalizar, siempre vas a tener la oportunidad de decirlo, y en todo caso de buscar otro lugar en donde quizás haya más políticas, ¿no? De defensa contra la mujer, y también este tema de diversidad, ¿no? Y ya para terminar, sí decirles a las alumnas, sobre todo, y alumnas y alumnos en general de la facultad de la UNSA, que si hay una invitación abierta, por si alguna quiere entrar de pasante en el estudio. Nos interesa, creo que mucho, como dijo Susan, la diversidad en el estudio, y tener también quizás practicantes de diferentes partes del país, y poder conocerlos, y también saber, ¿no? Quizás el tema de compartir experiencias de los enfoques culturales y todo eso. Entonces, quizás van a haber varias preselecciones, pero sí, nada, los invito a que estén atentos a eso. Muchísimas gracias, Yelvi. Regina, ¿nos cuentas por favor tus reflexiones finales? Sí, bueno, muy brevemente coincido con lo que han mencionado las demás. De repente suelo enfatizar que sí es muy importante tener mucha confianza en nosotras, también alzar la voz, y también darnos cuenta de que estamos, o en general, no solo depende de una, ¿no? Es un sistema, es un poco, son experiencias que coinciden, o que muchas veces todas hemos tenido. Entonces muchas veces es algo que en general es algo sistémico, ¿no? Entonces es importante no solo lo que cada una pueda aportar desde sí misma, desde su esfuerzo, desde sus áreas, sino también en colaboración todas. También es muy importante la participación que puedan tener los hombres en un poco cambiar los estereotipos, y participar activamente por tratar de hacer en general la profesión y la sociedad un ambiente que permita el desarrollo igualitario de hombres y mujeres. Y nada, qué bien que tengamos este espacio en el que podamos hablar de esto y conversar. Creo que eso también es un avance en sí. Muchísimas gracias, Regina. Karen, por favor, ¿nos comentas tus conclusiones finales? Gracias, Jimena. Bueno, decirle a todos los chicos, chicas que nos están escuchando, nos están viendo, que disfruten su carrera, que la disfruten al máximo, que se apasionen por cada cosa que hacen, por cada encargo que hacen, que lo vivan, porque en realidad vas a dormir de verdad súper feliz, porque has logrado, porque has aportado, porque de una forma todo lo que uno va haciendo aporta al país, ¿no? Entonces no lo veamos como algo que es un tema privado que le beneficia a la empresa, sí, pero esta empresa de una manera paga impuestos, de esta manera ayuda a que surja la parte económica, a reactivar la economía. Entonces, todos los trabajos que nosotros realizamos como abogados aportan al país, aportan a una vida, aportan de diferentes áreas, ya sea en proyectos, ya sea en temas penales, ya sea en distintas gamas que tiene el derecho, aporta al país y aporta a la comunidad. Entonces, creo que es importante que lo disfruten, que lo vivan, que crean en sí mismo, y que se arriesguen, ¿no? Porque la carrera a veces con los miedos como nos paraliza un poco, y lo que hay que ver es que hay cosas nuevas, y simplemente hay que tomar estas cosas y poner todos tus conocimientos, toda la atención, rodearse de gente positiva, de gente que te ayude, de gente que te da una buena vibra y que te ayude a surgir, y no gente negativa que después te puede jalar para atrás, ¿no? Entonces, creo que mucho el éxito en la carrera está en ti, no solo en los conocimientos, no solo en la universidad, puedes venir de cualquier universidad. El éxito no es la universidad, el éxito está en ti, en tu sello personal, como lo vuelvo a repetir, y en la predisposición que tú tengas frente a lo que tú quieres ser. Así que les deseo lo mejor de los éxitos y mucha suerte.
Hola, perdón, se me fue el internet. Columba, por favor, ¿nos ayudas con tus conclusiones finales? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Van a disculpar, pero no quiero pasar la oportunidad, perder esta oportunidad de, en realidad, destacar a mi alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín, que participa en este conversatorio. Particularmente en estas aulas en las que me formé, efectivamente es mi alma mater. Actualmente me desempeño en el pregrado, en materias de Derecho de Familias, Sucesiones, y en el posgrado en Derecho Constitucional, que son mis dos especialidades. Entonces no puedo dejar de mencionar en realidad todo el cariño que le tengo yo a mi universidad en la cual me formé, y también se ha formado Yelvi, ciertamente, que nos está viendo, aquí nos está acompañando. Mensaje para la mujer en general, para la mujer abogada también en particular. En realidad tendría que decirles, sigue avanzando mujer, no te detengas en tu avance, no pierdas ninguna oportunidad que se te presente en la vida para seguir avanzando en esta senda del progreso, pero también recuerda que no eres sola en este mundo. Dios nos hizo varón y mujer, en realidad, ¿no? 50% de varones, 50% de mujeres aproximadamente hay en el mundo. Entonces debes pensar también que tienes que interactuar con el varón, ¿no? En una suerte de igualdad de género y siempre luchando porque todos tengamos igualdad de oportunidades. Nos falta mucho, ciertamente, por recorrer, nos falta mucho, pero resulta también sumamente gratificante y alentador, ¿no? Estos espacios en los cuales podamos volcar, pues, nuestras experiencias, nuestro sentir, nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy, muy grato compartir con las jóvenes abogadas del estudio Payet Rey Caubi Pérez, que nos están dando, pues, una muestra de cómo, en realidad, la mujer se sigue desarrollando, se sigue desenvolviendo en esta oportunidad, con el enfoque de lo que significa el desarrollo en el campo jurídico, ¿no? Como abogadas en el ejercicio liberal de la profesión, lo que decimos, ¿no? Normalmente, y que ciertamente nos están dando una muestra de que no hay, pues, especialidad, ¿no? Para varón, para mujer, no. Más bien, ellas están demostrando que pueden desenvolverse en todos los campos. Ciertamente, no hay mejor muestra que ella, y por ello mi agradecimiento y mi felicitación al estudio asociado que ha tenido a bien invitarnos a este conversatorio, que resulta sumamente grato, esta mesa redonda, muy enriquecedora para nosotros. Yo creo que para nosotros, más que para ustedes han compartido con nosotros esas experiencias muy valiosas que nosotros nos las llevamos y las vamos a transmitir ciertamente a los jóvenes y a las jóvenes abogadas que se están formando en este momento en las aulas de la Universidad Nacional de San Agustín, en la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Columba. Finalmente, Susan, por favor, ¿nos contarías tus reflexiones finales? Muchas gracias. Sí, gracias, Jimé. Bueno, tengo poco que agregar de todo lo que ya se ha dicho, los comentarios súper valiosos de todas las chicas. Y solo diría dos cosas, ¿no? Una, aplica para los dos, pero sobre todo para las chicas que normalmente creemos que los sesgos son con nosotras. Nosotras también tenemos muchos sesgos hacia distintas cosas, ¿no? Hacia especialidades, hacia paradigmas sociales, hacia muchas cosas. Entonces, tengamos la mente abierta, si no queremos ser tratadas nosotros consejos, tratemos nosotros también de abrir nuestra mente y no aplicarlos a otras personas. Y para chicos y chicas, una frase que siempre dice un amigo muy querido: la carrera de abogado, así como cualquier carrera, no es una carrera de 100 metros planos, sino es una maratón. Entonces es un camino largo el que queda por recorrer. Van a tener que esforzarse continuamente, sean hombres o mujeres, y nada, su esfuerzo es lo que va a rendir frutos. Entonces trabajen, como decía Karen, en lo que les gusta y pongan lo mejor de su parte, y esa es la fórmula del éxito.
Muchísimas gracias, Susan. Bueno, con ello damos por concluido esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todo el público espectador, a las panelistas, a Columba, muchísimas gracias. Simplemente cerrar diciéndoles, bueno, agradeciéndoles mucho y diciéndoles que ojalá tengamos en un futuro una profesión del derecho que no tenga roles de género, que no los reproduzca, que estos roles de género, como decía Rocío al inicio de la presentación, que son de hace tanto tiempo, que permanecen y que hasta el día de hoy ya, digamos, cada vez se van desapareciendo un poco más, que la carrera finalmente termine por eliminarlos también. Muchísimas gracias a todas.